La entrevista del día en Noticias MBS Jalisco. 9 de la mañana con 16 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Como le habíamos platicado ya en días anteriores, el día de hoy se lleva a cabo el segundo encuentro internacional de periodistas titulado Violentados por defender la libertad de prensa. Por ello tenemos vía telefónica el día de hoy a Javier Darío Restrepo. Él es periodista colombiano y experto en ética periodística, a quien tengo el gusto de saludar con muchísimo gusto. Don Javier, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días y encantado de oírte y de estar con tus oyentes. Don Javier, viene otra vez a Guadalajara a hablar sobre temas que duelen y temas lamentables, que es cómo defender la libertad de prensa ya a una altura en la que prácticamente tendríamos que estar más bien pensando qué más informar y de qué y con cuánta libertad más que todavía defendiendo este derecho básico. Sí, yo creo que la defensa de este derecho básico de la libertad de expresión la tiene en gran parte el periodista y en la calidad de su información. Una información de baja calidad ni alcanza a tener libertad ni merece tener libertad. La libertad es algo que se debe merecer en razón del servicio que se le presta a la sociedad. Si uno se convierte en algo indispensable para la sociedad, para que la sociedad tenga acceso a la realidad, la sociedad misma se encarga de defender la libertad de información. Pero si lo que hace uno es algo desechable, información que es puramente entretenimiento, que no es información sobre los asuntos públicos, pues esa es una información que tiene una muy precaria defensa frente a cualquier ataque contra la libertad de expresión. Oiga, don Javier, convertirnos finalmente en todos los medios hacia medios comunitarios, apostándole por lo que realmente la sociedad requiere, vamos, llevando la agenda de la comunidad a los ámbitos públicos y no al revés. Y es de eso de lo que se trata, de llevar esa agenda de la comunidad y particularmente lo que se refiere a los intereses, expectativas y necesidades de la comunidad. Esto cambia completamente un esquema que es muy común dentro de los medios de comunicación, que están defendiendo el poder y a la gente o las instituciones del poder. No, el periodista no está para defender el poder, está para tomar distancia del poder en beneficio de los intereses de la comunidad. Allí ve uno la necesidad de un cambio de chip dentro de la mentalidad del periodista y de los medios de comunicación. ¿Cómo detectar esta censura, Javier Restrepo, que se da de manera sutil en los diferentes medios de comunicación, o uno como lector o como escucha, finalmente cómo detectar estos indicios de que el medio de comunicación pues finalmente ya no está apostando por una comunidad? Eso es muy fácil de detectar y creo que es una de las cargas que tenemos los periodistas encima, y es la desconfianza que la gente tiene con los medios de comunicación en razón de la financiación de esos medios de comunicación. Cuando un medio de comunicación suscita en las personas que reciben su información la desconfianza de ¿a quién estará sirviendo este medio de comunicación? ¿Le estará sirviendo al anunciante? ¿Le estará sirviendo al gobierno? ¿Le estará sirviendo al partido tal o cual? Cuando hay esa sospecha, ya el medio de comunicación está entrando en un bajísimo perfil en el imaginario de las personas. Y para que un medio de comunicación pueda tener influencia y pueda ejercer su trabajo, debe eliminar cualquier clase de sospecha de dependencia del poder. De modo que es fácil de detectar eso. Lo que es muy difícil es eliminar la sospecha que la gente siempre tiene de que los medios de comunicación somos dependientes de alguna clase de poder. Don Javier, y en estas épocas, en estos tiempos donde México, donde Jalisco también ya se ve metido en todo ese tema de violencia y de narcotráfico, como reporteros, como periodistas, como medios de comunicación, ¿cómo diferenciar o cómo manejar el asunto de la autorregulación, que es totalmente diferente al tema de censura o autocensura? Sí, son dos cosas completamente diferentes, porque la autocensura es un silencio que uno se impone a sí mismo, o bien sea por miedo
o por interés. En cambio, la autorregulación viene a ser esa disciplina que uno se impone para hacer las cosas de la mejor manera. Y esa disciplina va surgiendo como un resultado de la autocrítica permanente. Si algo es indispensable para hacer un periodismo de calidad, es la autocrítica permanente, la honestidad para reconocer los errores que uno comete todos los días. No hay periodista que pueda decir, yo no cometí errores hoy. Generalmente los periodistas tenemos que resolver unos dilemas éticos importantísimos y esos dilemas éticos nos están detectando constantemente la posibilidad de cometer errores, de incurrir en informaciones que merecerían una rectificación inmediata. De modo que la diferencia entre autocensura, esa es miedo o interés. Autorregulación es el afán por hacer un periodismo de mejor calidad todos los días. También se ha dado en estas fechas de don Javier de Restrepo la crítica fuerte de entre los mismos reporteros del Estado, criticando a otros medios de comunicación o inclusive criticando a los mismos medios de comunicación en donde ellos o donde todo el mundo laboramos finalmente, pero no se nota un cambio real en cuanto a la actitud o en cuanto al actuar de los reporteros o de la prensa aquí en el Estado. Sí, por lo que yo he visto a través del consultorio ético y de mis contactos con los periodistas en todos los países, hay dos clases de críticas que se hacen a los medios. La crítica interesada que viene desde el poder, cuando el poder se siente insatisfecho con la información que no se les convierte en propaganda a favor de ellos. Todas esas críticas que provienen de los centros de poder, bien sea del Estado, bien sea de la economía o incluso de los militares, etcétera, todas esas críticas son muy desconfiables porque son críticas que están inspiradas en el servicio a la institución de donde proceden. Y a esas críticas en realidad no pueden aportarle mayor cosa al periodista. En cambio, la crítica que viene dentro de los propios periodistas y dentro de su afán de superar todas sus debilidades y errores y de alcanzar unos mayores niveles, esa sí es la crítica a la que hay que hacerle caso. La otra está simplemente exigiendo que los medios de comunicación se conviertan en propaganda para ellos y entreguen su control al poderoso. Y nosotros sabemos que nuestro único amo que respetamos es el receptor de nuestra información y a través de ese receptor toda la sociedad. No respetamos ningún otro amo, sea económico, sea político, sea gubernamental, sea religioso. Para nosotros no existe ese amo. Nosotros estamos para servirle a la gente común y corriente, al ciudadano de a pie, a sabiendas de que a mayor información, mayor libertad y mayor democracia. A menor información o a información acomodada y mediocre, se sigue la manipulación de la población. Y entramos, don Javier, ahora en el tema de lo que voy a platicar un poco el día de hoy en Lagos de Moreno. Amenazas, extorsiones, chantajes, intimidaciones, violencia. ¿Cómo defender o cómo subsistir o sobrevivir a la libertad de expresión ante estos panoramas que se están vislumbrando en gran parte del país? Yo creo que hace falta, entre otros elementos, una mayor unión de los periodistas. Los periodistas tenemos ese defecto. Tendemos a ser llaneros solitarios. Es decir, cada uno va trabajando él solito por miedo a la competencia, por miedo al compañero que le va a quitar el tema, por todas esas pequeñeces. Y resultamos siendo una especie de archipiélago, una cantidad de unidades, pero que están separadas. El periodismo tiene que ofrecer ante todo el mundo la imagen de una unidad fuerte, porque tiene un elemento común. Cualquier clase de periodismo que se esté haciendo tiene el elemento fundamental de ser un servidor del público. Es que el periodismo es un servicio social y por consiguiente, como servicio social que es, se tiene que independizar de la lógica comercial que a veces gobierna los medios y
adquirir la otra lógica de servicio a la población. Entonces, frente a las amenazas contra la libertad de prensa, unidad de los periodistas. Pero además de eso, esa libertad de prensa sería un cascarón vacío si los propios periodistas no cultivan su propia independencia y libertad. Y ahora... Esa libertad es indispensable y la está construyendo cada periodista. Javier Darío Restrepo, y ahora visto desde el otro lado, ¿cómo pueden nuestros lectores o los radioescuchas de medios de comunicación exigirnos a los medios de comunicación esta mejoría calidad en la información para que no se nos olvide finalmente para qué estamos aquí? Sí, yo creo que los lectores, oyentes o televidentes hacen una gran contribución participando primero en el examen crítico de lo que les ofrecen. A veces los periodistas nos metemos en una burbuja en que solo nos escuchamos entre nosotros, pero es fundamental saber qué es lo que está pasando en el público lector, oyente o televidente. Ellos son los que finalmente dicen: están haciendo un mal periodismo, es un periodismo vendido, o es un periodismo independiente, es un periodismo de muy mala calidad, los periodistas tendrían que estudiar más, o estimular diciendo: esta es una excelente crónica, esta es una magnífica manera de dar información. Quiero decir con esto que tiene que abrirse el canal desde los receptores de información hacia los medios de comunicación y hacia los periodistas. Cuando ese canal está abierto, hay ya una garantía de que el periodista, primero, tiene un concepto muy claro de cuál es la recepción que está obteniendo con sus trabajos. Y luego está descubriendo cuáles son sus debilidades. Los periodistas no hemos valorado suficientemente el potencial que tiene el error y la equivocación. Un error o una equivocación que uno comete y que se lo hacen notar es una oportunidad para ver dónde está flaqueando, dónde es débil nuestra práctica profesional. Y cuando uno descubre eso, está descubriendo una especie de plataforma de lanzamiento para ser mejor y para llegar a la excelencia. De modo que los lectores tienen una gran parte de responsabilidad o en soportar un periodismo mediocre o en rebelarse frente a un periodismo mediocre. Y eso es un síntoma de muy buena salud democrática. Hay que tener mayor autocrítica, una total honestidad, ser perceptivos a la audiencia y eliminar el ego finalmente para servir a quienes nos están escuchando. Don Javier Darío Restrepo, le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada y nos vemos y nos abrazamos por allá en Lagos de Moreno el día de hoy a las 7 de la tarde. Ha sido un gusto verte y estar con tu gente. Adiós. Un abrazo. Javier Darío Restrepo, periodista colombiano y experto en ética periodística. Pues, ¿qué más le puedo yo platicar que no lo haya dicho él ya, referente a lo que los medios de comunicación tienen que ser y cuál es la función final para usted que nos está escuchando? Vamos a una pausa y regresamos.